En este video de hoy les quiero mostrar cuánto nos cuesta hacer un sancocho tradicional de mi tierra en Colombia, acá en Europa. Teniendo en cuenta que la mayoría de los productos son importados, entonces es mucho más costoso. Por ejemplo, por eso aquí hay una libra de costilla, 3,96 € si no estoy mal. Pollo sí es más barato, costó solo 2,20 €. Tengo esas tres mazorcas, maíz, me costó 1,39 €. Esto de ajo, pues igual no lo voy a usar todo, me costó 1,34 €. Bellao verde me costó 32 centavos de euro, pues no es muy caro. Esto es cilantro, que acá se llama encuentro, costó 84 centavos de euro. Costó 84 centavos el aguacate. Lo más caro que me parece acá es esta yuca. Normalmente el kilo 3,99 € el kilo, o sea que esta sola yuquita, miren, no es mucho más grande que una palma de la mano, me costó 2,11 €. Costosa, saquen cuenta cuántos pesos colombianos son. Esta uyamita me costó 2 €, también 2,20 €. Ya. En esto que tengo aquí, la zanahoria, la papa, esta cebolla, el pimentón y esos dos bananos fueron 2 €. Y acá no pude comprar menos, fue lo menos que me vendieron. Este cebollín y este col fueron 2 € también, más o menos, y otras cositas más. Igual ya estas las tengo aquí en mi casa para que más o menos se hagan una idea. Pues y ahora lo primero que voy a poner a cocinar es esa costilla, que es la más dura. Ya lo demás lo agrego después, ya les muestro el resto del video. Bueno, pues aquí básicamente tengo lo que lleva un sancocho. Ya. Tengo papa, tengo ajo, tengo col, cebolla larga, pimentón, cebolla roja. Este puede ser habichuela verde o frijol verde, zanahoria. Tengo yuca costosa de acá. Tengo maíz o mazorca. Esto es cilantro y auyama. No conseguí plátano verde, entonces voy a usar auyama. ¿Ya? Y aquí tengo el pollo. Estoy cocinando la costilla, que voy a hacer de pollo con costilla de res mixto. ¿Ya? Lo primero que vamos a cortar es el ajo. Así nos queda bien ya. Aquí tengo la cebolla larga o cebollín, como se conoce también. Ya tengo todo lavado, ya lavé todo para que el video no se me haga tan largo. Y cortamos también. Y va a la olla también. Aquí tengo el caldo de gallina. A la olla. Ahora vamos a cortar el pimentón. Está listo y a la olla. Tengo el frijol verde o habichuela. Cortamos y a la olla también. Y a la olla. Aquí tengo las hojas de col. Esta sí. Vamos a tirar la mitad de la olla ahora. Y vamos a reservar el resto que nos quede. Cebolla roja vamos a hacer igual. Cortamos la mitad. La echamos ahora y el resto hacia el final. Está listo. Esto va a llevar, esto es paprika. O puede ser color. Es azafrán. Pues aquí tengo una cucharada de sal y aceite. Esto lo vamos a sofreír, que quede bien doradito. Y después continuamos ya con el resto de los productos. Bueno, aquí pueden ver, voy a sofritar esto, que quede bien sofrito. Acá tengo la costilla que estoy cocinando, ya está casi lista. Que como es muy dura, es demasiado dura, entonces, y el pollo y digamos la yuca, la papa y esos ingredientes son más blandos, hay que poner a cocinar primero por aparte. Vamos a sofritar eso bien. Ya lo muestro cuando esté bien sofrito. Bueno, ahora en esta parte que ya vemos que ya está bien sofrito eso, pues los primeros ingredientes, ahora sí vamos a agregar el pollo o la gallina, preferiblemente gallina criolla, y vamos a agregar la costilla que ya teníamos cocinando para que se nos ablandara. Hay que tener en cuenta, porque si ponen digamos el pollo junto con la costilla, les va a quedar la costilla dura o el pollo muy cocinado que se vuelve nada en la sopa.
Pues la idea es que más o menos queden de la misma, digamos, no quede tan duro ni tan blando. Pues ya siendo exacto. Aquí tenemos. Y ahora sí agregamos más agua. Está listo. Vamos a tapar y dejar que vaya hirviendo aquí mientras que tenemos listos los demás ingredientes. Vamos a echar la zanahoria. La zanahoria es bastante dura. Pues no comparado con otros ingredientes, pues comparado con la papa y la yuca sí es más dura. Mejor echarlo unos minutos antes. Y aquí tenemos eso. Tapamos y dejamos hervir ahí unos 20 minutos. Bueno, ahora sí vamos a ver, ya han pasado 30 minutos desde que está cocinando digamos el pollo y la costilla. Aquí ven. Ahora sí, vamos a agregar la papa. Aquí tengo yuca, el maíz, la uyama, y esta fue la parte de las hojas de col que nos quedaron. Vamos a agregar agua. Preferiblemente hacerlo en una olla más grande, pero esta es la más grande que yo tengo en mi casa. ¿Ya? Sacando cuenta con los ingredientes que me gasté, fueron aproximadamente pues lo que me gasté, porque compré más, pero igual no gasté todo. En lo que me gasté, estamos hablando que gasté unos 15 euros, incluyendo esto, incluyendo el arroz, que también voy a hacer un arroz pues, para acompañar esto. Y este puede alcanzar para 4 o 5 personas fácilmente, comiendo bien. Estamos viendo, ¿ya? Y ahora sí, ya solo hay que esperar que hierva bien. Vamos a tapar, pero no voy a tapar bien porque como quedó bastante llena, pues cuando comience a hervir se va a derramar. Pueden observar ahí cómo está quedando. Ahora que hierva un poquito, pues probamos, y si está bien de sal y todo, ya dejamos que termine de cocinar estos ingredientes y eso está listo. Ya no demora mucho, eso en 20 minutos más ya está pronto. Listo, listo, listo. Bueno, aquí podemos ver, ya han pasado exactamente 30 minutos más desde que agregamos los demás ingredientes. Aquí vemos cómo nos ha quedado ya. Ya está todo súper blandito, como podemos ver. El pollo. Ya. Uy, ¿esto qué? Adivinen qué. La yuca de 20.000 pesos la libra nos salió rucha. Vale, mondongo el que traje esta yuca para acá. Ruch. Bueno, ahora vamos a agregar la cebolla. Esta es la media cebolla que habíamos guardado al comienzo cuando. Vamos a dejar hervir unos 5 minutos. Que se cocine la cebolla y listo. Y ya agregamos el cilantro. Y está listo para servir. Bueno, y aquí pasaron los 5 minutos. Ahora agregamos el cilantro. Y eso está listo. Ahora sí podemos ya bajar de la estufa. Vamos a ver cómo nos ha quedado. ¿Dónde está la llama? A ver, a ver, a ver, a ver. Espero les haya gustado este video y muchas gracias por ver. Dejen su like y nos vemos en un próximo video.